Buenos días a todos. Hoy vamos a estudiar la oración. Bueno, ya en la clase anterior estuvimos viendo que la oración es un tipo de enunciado, es decir, transmite un mensaje completo y se caracteriza por tener un verbo. Cuando nosotros hablamos, lo que hacemos es unir una serie de palabras unas con otras para formar una oración. Sin embargo, si a nosotros nos dicen, por ejemplo, cuántas palabras hay en una oración, no nos va a ser difícil reconocerlo, ¿no? Simplemente, pues cuando podamos aislar una de esas partes de la oración diremos que es una palabra, o en la escritura cada vez que tengamos un espacio pues diremos que es una palabra. Por ejemplo aquí, Yolanda vive en Albacete. ¿Cuántas palabras tenemos? Bueno, pues fácilmente diremos Yolanda vive en Albacete. Tenemos 4 palabras. Por lo tanto, la palabra es una unidad bastante fácil de reconocer. Es cierto que hay algunas palabras que pueden ser un poquito más difíciles. Por ejemplo, decimos, la televisión se ha estropeado. Aquí que tenemos una sola palabra o son 2 palabras, ha estropeado. Bueno, pues en realidad es una palabra compuesta por 2 palabras, ha estropeado, porque es una forma verbal compuesta. Pero en la mayor parte de las ocasiones no va a ser muy difícil reconocer las palabras. De la misma manera, la mayor parte de las ocasiones no va a ser muy fácil reconocer una oración. Cada vez que veamos un punto, como lo vimos el otro día, cada vez que veamos un signo de interrogación, de cierre de interrogación o de exclamación, vamos a decir, ahí hay una oración. Ahora bien, dentro de la oración hay otras unidades menores que están entre la palabra y la oración. Y esas unidades se les llama grupos sintácticos o sintagmas. Todas las oraciones van a constar de 2 partes. Un grupo sintáctico que va a cumplir la función de sujeto y otro que va a cumplir la función del predicado. ¿Qué es el sujeto? Pues el sujeto va a ser la persona, el animal, el objeto, el concepto de lo que hablamos, de lo que decimos algo. Y el predicado es aquello que decimos del sujeto, es decir, de la persona, animal, objeto, concepto del que estamos hablando. Os he puesto aquí algunos ejemplos. Yolanda vive en Albacete. ¿De quién estamos hablando? De Yolanda. ¿Y qué decimos de Yolanda? Que vive en Albacete. Predicar significa precisamente eso, decir algo o de alguien. Eso significa predicar, ¿vale? Bueno, tiene más significado, pero el significado de donde sale la palabra predicado en los análisis de lengua. En la segunda oración, mi perro está malito. ¿De quién hablamos? De mi perro. ¿Qué decimos de mi perro? Pues que está malito. La televisión se ha estropeado. Hablamos de la televisión y lo que decimos de la televisión es que se ha estropeado. La bondad es la principal cualidad del ser humano. Hablamos de la bondad. ¿Y qué decimos de ella? Pues que es la principal cualidad del ser humano. Como veis, en los ejemplos que he elegido he puesto un ejemplo de una persona, de un animal, de un objeto o de un concepto, la bondad, ¿vale? Que es un concepto. El sujeto de la oración va a ser siempre desempeñado por un sustantivo, un pronombre o un grupo nominal, mientras que el predicado será desempeñado por un verbo y por otros elementos que lo acompañen. Por lo tanto, podemos decir que al final la oración va a ser la suma de un sustantivo, un pronombre, un grupo nominal, es decir, tened en cuenta que el pronombre es la clase de palabra que sustituye al nombre, de un sustantivo más un verbo. Esos 2 elementos van a aparecer para que tengamos una oración. Bien. Bueno, como veis, aquí en la primera oración Juan ha aprobado toda la asignatura, hablamos de Juan, Juan es el sujeto y ha aprobado todas las asignaturas, lo que decimos de él. Aquí he puesto como ejemplo un sustantivo, Juan, un nombre propio. En la segunda de ellas he elegido como ejemplo un pronombre, ellos, que es un pronombre personal. En la tercera de ellas he elegido un grupo nominal, la casa de mi padre. Un grupo nominal es cuando el sustantivo va acompañado de otros elementos que le van a dar una cierta información. Por ejemplo, no decimos solamente casa, sino que le añadimos un artículo, la casa, y además le añadimos lo que se llama un complemento del nombre, que nos está especificando, nos está diciendo a qué casa nos estamos refiriendo. La casa de mi padre.
No es la casa de tu madre o la casa de mi primo, sino la casa de mi madre. Eso es un complemento del nombre, se llama. Y todo eso, la casa de mi padre, va a formar un grupo nominal. Y todo ello va a funcionar como sujeto. Tened en cuenta que el sujeto, por tanto, puede estar formado por una sola palabra, como Juan, o pueden ser sujetos muchísimos más largos. De hecho, cuando estéis en cuarto de la ESO, veréis que dentro del sujeto incluso puede haber oraciones. La casa que vimos ayer cuando paseaba con mi perro por los alrededores de la playa de Barcelona, eso por ejemplo todo sería un sujeto. ¿Eh? Es muy bonita, predicar. ¿Vale? Por lo tanto, el sujeto puede ser extremadamente largo. Nosotros, como estamos aprendiendo estas cosas ahora, vamos a utilizar sujetos cortitos. ¿Vale? El predicado, en cambio, va a ser desempeñado por un verbo y por otros elementos que acompañan al verbo. Como veis, nosotros tenemos mi gato, sujeto, tiene el verbo. Ahora, el verbo tener necesita que lo acompañemos de algunos complementos que nos diga qué es lo que tiene el gato. Pues esos complementos van a formar también parte del predicado, porque forma parte de lo que decimos del sujeto. Tiene los ojos verdes. Evidentemente, el verbo nunca puede faltar. Podemos tener una oración con sujeto y predicado, y el predicado solo ser un verbo. Por ejemplo, mi perro ladra. Tenemos ladra y ya está. Pero normalmente va a tener una serie de complementos ese verbo. La segunda oración. Mi prima ha desayunado en el restaurante con mi padre. Pues aquí tenemos el sujeto mi prima, la persona de la que estamos hablando, y el predicado es el resto. Decimos ha desayunado. Podríamos quedarnos ahí, mi prima ha desayunado, pero damos más información. La información que estamos dando es el lugar en el que ha desayunado, en el restaurante, y la persona con la que ha desayunado, su compañía, es decir, con mi padre. En la tercera oración, bueno, también he utilizado, podría haber cambiado de verbo, pero no lo he hecho. Jacinto tiene 3 casas en Albacete. Jacinto, la persona de la que estamos hablando, y el resto es predicado. Hay que tener en cuenta que todo lo que no es sujeto es predicado y todo lo que no es predicado es sujeto. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, Jacinto, sujeto, tiene 3 casas en Albacete, que os lo pongo de otro color, predicado. Tenemos el verbo, que no puede faltar, tiene, y después ya tenemos aquí 2 componentes. Uno, la cosa que tiene, que son 3 casas, y después el lugar donde están esas casas, que es en Albacete. ¿De acuerdo? Bueno, todos estos contenidos que os he dado los tenéis en la página 140, perdón, del libro de texto. Aquí os viene la definición de oración, que es un tipo de enunciado formado por un sujeto y un predicado. Aquí os pone también un ejemplo de lo que es el de sujetos y predicados. Aquí os pone la función de predicado y la función de sujeto, también os lo explica. Y después aquí viene un apartado muy interesante donde se os explica ese concepto de sintagma o grupo sintáctico, que ya lo he explicado, ¿de acuerdo? Que decimos que son esas unidades menores de la oración y normalmente mayores que la palabra, aunque pueden coincidir con la palabra, y que forman distintos grupos dentro de la oración. Por una parte tenemos el sujeto, por otra parte tenemos el predicado, y después ya dentro del sujeto del predicado tenemos grupos menores. Por ejemplo, el predicado vamos a tener la palabra más importante que se llama el núcleo, el verbo, y después tendremos otras palabras que nos van a dar otras informaciones. Por ejemplo, en el ejemplo que he puesto aquí, Juan tiene, por ejemplo, mi prima ha desayunado en el restaurante con mi padre, pues esto ya estudiaréis en el futuro, que en el restaurante cumple una función que nos indica un lugar, será un complemento circunstancial del lugar. Con mi padre cumple otra función, que se llamará complemento circunstancial de compañía. Entonces al final tenemos que todo esto es el predicado, tenemos el núcleo, desayunado, y después en el restaurante pues va a cumplir una función, con mi padre va a cumplir otra función. Es decir, tenemos pequeñas unidades como si fuesen pequeños ladrillos que van construyendo la casa, que nos va a dar cada una de ellas una información. Y todo eso va a formar el predicado. Y esas informaciones se denominan sintagmas. Bueno, el próximo día Marta os va a explicar cómo localizar el sujeto de una oración y también una cosa muy interesante que es el sujeto elíptico u omitido. Y es que hay algunas oraciones que el sujeto está en la oración, pero no lo decimos. Bueno, ya os lo explicará Marta. Os mandaré algún pequeño ejercicio muy breve para que para que para que lo analicéis. Vamos, ya os voy a decir que os voy a mandar el ejercicio número 12, ¿vale?
Bueno, chicos, me despido ya que vamos por 10 minutos. Chao.